Gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Estamos alegres, ¿verdad?, de estar en la casa del Señor, y qué bueno que pudo hacer un tiempo y un espacio para estar aquí. Vamos a ir a la Biblia. Así como está sentado, voy a leer la Biblia porque quiero leer algunos versículos y nos va a llevar un tiempito leerlo. Vamos a la Biblia, al Evangelio de Juan capítulo 5, verso 1. Evangelio de Juan 5:1, y voy a leer desde el 1 hasta el 18, porque quiero que veamos toda la narrativa, todo lo que está sucediendo ese día, y allí el Señor nos va a hablar este día. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 5, versos 1 al 18. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, escuche bien, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía o estaban ahí reposando una multitud de enfermos. Y fíjese qué tipo de enfermos había: ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años tenía enfermo? Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho, y anduvo. Y era día de reposo. Y aquel día, entonces los judíos dijeron: aquel que había sido sanado en ese día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Cuando habla de lecho, habla de la camilla en donde estaba acostado. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y el verso 16 lee: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que su Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Que el Señor añada salud y bendición a esta palabra. He titulado el mensaje de hoy: Jesús es excepcional. Jesús es excepcional. Me llama la atención que Jesús, mientras está, escuche bien, en Jerusalén, durante una de las fiestas importantes de los judíos, se acerca a un lugar que está cerca de la ciudad. Para entrar a la ciudad de Jerusalén, escuche bien, había diferentes formas o había diferentes entradas a la ciudad de Jerusalén. Ya había una puerta que se le llamaba la puerta de las ovejas, por donde los pastores llevaban a sus ovejas o a sus rebaños, a sus animales, para el sacrificio. Y ese mismo pórtico o esa misma puerta llevaba hacia el estanque llamado Betesda. Betesda, hay por ahí una diapositiva, es una palabra hebrea, pero en hebreo Betesda significa casa de misericordia. Así es que aquel estanque, aquella pileta, aquella alberca, si le quiere llamar así,
tenía un nombre y era Betesda, que quiere decir casa de misericordia. Este lugar sobrevivió incluso la destrucción de Jerusalén. En los tiempos de Jesús todavía existía este lugar y era conocido por sus 5 pórticos. Cuando hablamos de pórticos, estamos hablando de 5 estructuras techadas, estamos hablando de 5 columnas que se puede interpretar así como galerías, como pasillos cubiertos, y estos rodeaban el estanque de Betesda y le daban ciertamente una protección contra el viento, el sol, la lluvia a las personas que estaban aquí en ese lugar. Y en ese lugar, recuerde, dice la Biblia, había enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que estaban esperando que el agua se agitara y esperaban según esa tradición. Y el primero en que entraba en el agua que había sido agitada o movida, pues el primero que tocaba el agua, ese era el que quedaba sanado. Y en medio de esa multitud de cojos, de paralíticos, de ciegos, en medio de toda una multitud de enfermos, Jesús se encuentra con un enfermo y este tiene 38 años, dice la Biblia, de estar enfermo. Ahora, probablemente este caso de este hombre es uno de los casos más críticos que hay ahí. Y fue sanado en aquel día, el día de reposo. Y vemos que Jesús transformó su vida, y no solo transformó su vida, sino que se desata una controversia con los líderes religiosos, y este milagro que Jesús hace en ese día se convierte en una oportunidad para revelar nada más y nada menos la compasión que Jesús tiene, revela la autoridad de Jesús, habla del propósito que Jesús tiene. Y simplemente este texto, esta narrativa nos presenta a un Jesús excepcional. Un Jesús excepcional cuya obra, cuyo propósito rompe las expectativas humanas, confronta la religiosidad vana y vacía, y nos revela la verdadera identidad de Jesús, el Hijo de Dios. Y mientras yo analizaba lo excepcional que Jesús es y analizaba esta narrativa bíblica, dije, a ver, se me viene ese título, Jesús es excepcional, pero luego le hago preguntas al texto. A ver, ¿por qué Jesús es excepcional? Y la primera razón por la cual Jesús es excepcional es porque no ignora la necesidad de las personas. Lo vuelvo a decir, Jesús es excepcional porque no ignora la necesidad de las personas. Escuche bien, había ahí una multitud, pero le llama la atención a Jesús la vida de un hombre que tiene 38 años de estar enfermo. Y cuando Jesús lo ve, le pregunta, ¿quieres ser sano? Escuche bien, es interesante ver que Jesús pone su mirada en un hombre que tiene 38 años sufriendo. Es interesante ver que Jesús ve lo que otros tal vez ignoran. Ahora, no solo nota al enfermo, sino que se detiene y se interesa en él, aunque nadie más hasta el momento, porque el cojo dice, no puedo llegar antes que los demás, no hay quien me ayude. O sea, lo que el cojo está diciendo es que nadie más se ha interesado en él, que nadie más ha intentado ayudarle, que a nadie más le importa su situación. Pero Jesús se detiene, aunque nadie más le ofrece ayuda. Jesús se acerca, y no solo se acerca a él, sino le pregunta, ¿quieres ser sano? O sea, Jesús despierta en ese momento la esperanza en este hombre. Ahora, el texto no nos dice que este cojo tenía 38 años en Betesda, nos dice que tenía 38 años enfermo. Tampoco los 38 años representan la edad del cojo, sino que simplemente había vivido con una enfermedad en su cuerpo por 38 años. Y este detalle de estar enfermo por 38 años resalta, escuche bien, la profundidad del sufrimiento y la prolongada espera de una esperanza que nunca llegó.
Estaba ahí, seguía esperando un milagro, a ver si algún día podía ser sanado. Pero esto representa 38 años sin poder caminar, sin poder correr, sin poder hacer trabajo, ninguna actividad, porque estaba imposibilitado. Y cuando Jesús ve a este hombre imposibilitado, lo ve tendido, lo ve completamente impotente, posiblemente paralítico, porque Jesús sabía su condición. No sé si Jesús conocía su condición porque tenía conocimiento divino, la revelación de parte de Dios, o porque alguien más que estaba ahí le contó a Jesús su situación. No lo sabemos. Lo cierto es que Jesús conoce la situación de este hombre y le dice: ¿quieres ser sano? Qué extraordinaria es la iniciativa que Jesús toma. A mí me llama la atención, mientras leo el Evangelio de Juan, que todos los milagros del Evangelio de Juan no son por iniciativa de las personas, sino por iniciativa de Jesús. Es decir, en la mayoría de los milagros de Juan, Jesús se acercó con las personas que necesitaban un milagro. Le pregunta: ¿quieres ser sano? Y escuche bien, esta pregunta pudiese parecer para algunos cruel, porque si no venía acompañada de poder y misericordia, pues pudiese este hombre estar pensando que se está burlando de él. O sea, si el hombre fuese de Chihuahua, al Jesús preguntarle: ¿quieres ser sano?, le hubiese dicho: ¿y qué no ves mi situación? Pero gracias a Dios que no era de Chihuahua, era judío. Entonces le dice: no tengo a nadie que me meta en el estanque. O sea, esto me dice que no tenía tal vez amigos ni familia que lo ayudaran. Su situación era triste, era humana, era real. Nadie más estaba ahí con él, cercano a él. Pero ahí está Jesús, un salvador, un sanador excepcional, que ve lo que otros no ven, que se acerca cuando nadie más lo hace, que actúa aún cuando uno no lo busca, y que no necesita de métodos tradicionales, si así le pudiésemos decir, para obrar sanidad. No, Jesús ve la necesidad, reconoce la necesidad y actúa con compasión. Y hoy también hay muchos que viven cargados. Yo no sé cuántos han llegado el día de hoy cargados, enfermos, con problemas, con broncas, tal vez situaciones personales, familiares, económicas, legales, de enfermedad. No lo sé cómo has llegado, pero hoy también hay muchos que vienen a la iglesia con cargas, dolores, y no solo físicos, sino hay algunos que llegan con parálisis emocional, llegan emocionalmente paralíticos, debilitados, espiritualmente hablando también. Y Jesús ve nuestra situación y ve nuestra necesidad. Él conoce tu lucha, Él conoce tu necesidad, Él sabe de qué estás enfermo, Él conoce tus dolencias, Él conoce tus silencios. Él no ignora lo que estás pasando y se acerca a todos los que han dejado de ver lo demás y le piden ayuda al Señor. Él conoce tu necesidad y está dispuesto a obrar en tu vida el día de hoy. Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él se acerca y te pregunta el día de hoy. Mira, yo quiero que por un momento tú escuches no mi voz, sino la voz del Señor diciéndote hoy: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres recibir el milagro? Pero la pregunta es: ¿cómo le vas a responder? Pero lo cierto es que Él no ignora tu necesidad. Fíjate lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15. Me gusta lo que dice Hebreos 4:15. Compara a Jesús como un sumo sacerdote y dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Esto quiere decir que el Señor siente o sintió lo que nosotros pudiésemos estar sintiendo: el rechazo, temor, angustia, aflicción, dolor, escarnio, vituperio, burla, crítica, persecución, dolor. Y Él no ignora lo que estamos pasando, Él lo vivió en carne. Pero vemos a un Jesús compasivo, a un Jesús que no ignora nuestra situación. Y yo no sé cómo hayas llegado esta noche, pero yo sí quiero decirte que Dios está aquí, que Jesús está aquí, que Él no ignora tu situación, y que si tú le crees, Él puede resolver tu situación, Él puede sanarte, Él puede liberarte, Él puede levantarte, Él puede rescatarte, aunque estés paralítico físicamente, emocionalmente o aún espiritualmente. Él puede hacerlo. Así es que es un Jesús excepcional porque no ignora las necesidades que pudiésemos tener. Pero en segundo lugar, es un Jesús excepcional porque sus palabras tienen poder. O sea, ¿qué hace excepcional a Jesús? Muchas cosas, pero entre ellas algo más que hace excepcional a Jesús es que sus palabras tienen poder. Y en este caso específicamente, su palabra tuvo poder para sanar al paralítico. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho, tu camilla y anda. Y dice la escritura en el verso 8 que en aquel instante el hombre fue sanado. ¿Qué me hace ver que las palabras de Jesús tienen poder? Ahora, mire lo interesante que esto se pone, porque para que alguien pudiese ser sano en el estanque de Betesda tenía que ser una ocasión especial y específica. Un ángel descendía, tocaba el agua, agitaba el agua, y el primero en llegar era sanado. Pero ese día no vino un ángel, ese día no vino nadie más a mover el agua. Ese día apareció la persona más excepcional del mundo, Jesús de Nazaret, y no tuvo que remover el agua, sino que solamente le dijo: toma tu lecho, levántate y anda. Las palabras de Jesús tienen poder. Y bastó su palabra para que todo cambiara. Bastó su palabra. Su palabra no está limitada. Y en aquel momento desapareció la enfermedad. No necesitó rituales, no necesitó un preámbulo, no necesitó nada. Ni siquiera, escuche bien, eso está poderoso, ni siquiera le exigió fe al hombre. Porque en muchas ocasiones vemos a Jesús exigiendo fe, pero en este caso no le exige fe, solamente le da una palabra y le dice: levántate y anda. No usó intermediarios, porque su voz tiene poder sobrenatural. Él le puede decir a tu cuerpo: sé sano. Él le puede decir a tu necesidad que sea suplida. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y el mandato de Jesús fue claro y directo: toma tu lecho. Ahora, sí requirió obediencia del hombre, sí requirió una acción del hombre. Le invitó a levantarse, le invitó a creer, y aquel hombre se levantó y creyó, y el milagro fue hecho. Y no solo se levantó, dice, en ese instante, sino que también tomó la colchoneta o su camilla, o no sé cómo le quieras llamar, que usaba para dormir en el suelo. Cuando vemos el verbo toma, está indicando una acción inmediata. Mientras que andaba, estaba presente, señalando que debía continuar caminando. Este detalle nos muestra que la sanidad, escuche bien, no fue temporal, fue duradera. O sea, el hombre obedeció de inmediato, aunque aún no sabía que era Jesús. Es decir, la gracia de Dios se adelantó a la fe del hombre y le dio sanidad, porque no está limitado por nuestras circunstancias, ni tampoco nuestra fe débil le limita. Él tiene todo poder y toda autoridad, y su palabra es más que suficiente. Su palabra es excepcional. Envió la palabra, dice Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina.
Yo sé que a veces hay situaciones que ni el tiempo, ni la ayuda humana, ni los recursos pueden resolver. Solo una palabra de Jesús. Solo una palabra de Jesús nos puede restaurar completamente. El domingo que hablábamos de Jesús, de Pedro, que le dice: oye Pedro, tú también quieres irte. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Sus palabras no solo producen sanidad, su palabra produce viva, es eficaz. Su palabra trae vida a lo que está moribundo, su palabra trae vida a lo que está muerto, su palabra trae vida a lo que está paralizado. Yo solo quiero invitarte el día de hoy a que confíes en la voz poderosa de Jesús, que es capaz de levantarte el día de hoy del lugar en el que estás postrado y probablemente llevas años en esa condición ahí, apachurrado, sin poderte levantar. Tal vez dices: ya no siento lo duro, sino lo tupido. Tal vez dices: a mí no me llueve, sino me llovizna. Tal vez te sientes ya sin esperanza. Yo quiero decirte que hay esperanza en Jesús y que una palabra suya tiene poder para hacer cualquier cosa. En tercer lugar, un Jesús excepcional, porque otra de las cosas que vemos ahí es que desafía la religiosidad. Cuando leemos de los versos al 10 al 13 y este hombre es sanado y comienza a caminar cargando su colchoneta, su camilla, su lecho. Los líderes religiosos, se escucha bien, me llama la atención que los líderes religiosos no celebran el milagro. En vez de celebrar el milagro, en vez de asombrarse por la sanidad que este hombre recibe, vienen y lo confrontan religiosamente hablando. Le dicen: es día de reposo y no te es lícito llevar tu lecho. Porque para los judíos el Señor había establecido un día de reposo, y el día de reposo para los judíos era en día sábado. Pero con el tiempo, escuche bien, los fariseos, que eran los líderes religiosos del judaísmo, torcieron esta ley, esta práctica, obligando a los judíos a no hacer nada en ese día. Pero cuando uno se pone a estudiar esto, es interesante ver que cuando Dios estableció esto, había ciertas cosas que eran permitidas hacer en el día de reposo. Pero para estos líderes religiosos, su regla, su tradición era más importante, porque su enfoque estaba más en la tradición que en el poder de Dios. Querían proteger, es decir, más su sistema religioso. Y Jesús sana en sábado, Jesús sana en el día del reposo. Pero aparte de Jesús sanar en sábado, le ordena al hombre cargar su camilla. O sea, Jesús está confrontando intencionalmente la religiosidad y el legalismo fariseo. Jesús sabía que eso iba a provocar una reacción en los fariseos, pero lo hizo para exponer su religiosidad vacía. ¿Y por qué era una religiosidad vacía? Porque los fariseos, escuche bien lo que le estoy diciendo, eran insensibles al dolor humano. Había insensibilidad en ellos. Les interesaban más las reglas y la religión y la tradición que la necesidad humana. Y en una ocasión Jesús les dice: que si alguno de ustedes su buey, su animal, su asno se cae en un hoyo, no van y lo sacan, lo dejan ahí. O sea, tan insensibles así son, que porque ustedes dicen que en el día de reposo no se puede hacer nada, si su animalito se cae en un pozo, no lo van a sacar, lo van a dejar ahí.
Y entonces Jesús está exponiendo su insensibilidad humana, porque el sábado fue creado por Dios, escuche bien, como un día de descanso y de renovación, Éxodo 28, y no como una carga opresiva. Sin embargo, los fariseos lo habían transformado en una serie de reglas que obscurecía el propósito original, que era hacer bien, mostrar misericordia, mostrar compasión, honrar a Dios. Y escuche bien, es interesante que Jesús no vino, dice la escritura, a abolir la ley, o sea, no vino a eliminar la ley, sino vino a darle su verdadero significado y su verdadero propósito a la ley. Y en este caso, el amor de Jesús, el amor de Dios, tiene prioridad por encima de la religiosidad. Lo vuelvo a decir, el amor de Dios tiene prioridad por encima de la religión y de la tradición. Y cuando los fariseos están actuando de esta manera, Jesús les está mostrando que el valor de una persona está por encima de cualquier sistema religioso. Lo vuelvo a decir, el valor de una persona está por encima de cualquier sistema religioso. O sea, la gracia de Dios es abundante. La gracia, la misericordia de Dios no se enfoca en normas ni en apariencias, sino se enfoca la gracia de Dios en la misericordia. El corazón de Dios es movido a misericordia. Dice Oseas 6:6. Oseas capítulo 6 verso 6 dice: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, que si yo hago muchos sacrificios y muchos holocaustos, pero no tengo conocimiento de Dios, no entiendo el propósito de Dios en su palabra, no tengo misericordia de las personas, entonces nada de los sacrificios y los holocaustos que yo haga son válidos, porque no tengo misericordia. Cuidado con la religiosidad, cuidado con las reglas. Y Jesús nos llama a un cristianismo genuino, no a una religión vacía y sin compasión. Escuche bien, tenemos un desafío, es imitar a Jesús, y es poner la misericordia. Escúcheme bien lo que le voy a decir, es poner la misericordia por encima del juicio. Porque a veces queremos juicio para las personas y no tenemos misericordia. Pero luego cuando nosotros fallamos, caemos, nos equivocamos, queremos más misericordia que nada. Y la palabra nos enseña que el Señor quiere misericordia por encima del juicio, el amor por encima de la apariencia, y la necesidad del ser humano por encima de cualquier tradición. No caigamos en una fe de reglas, sino en una fe que refleja el corazón del Padre. Lo vuelvo a decir, no caigamos en una religión de reglas, sino caigamos en una verdad que refleja el corazón del Padre. El cristianismo no es legalismo ni una costumbre vacía. El cristianismo es compasión, es verdad, es poder, es imitar a Jesús, es poner la misericordia por encima del juicio. Y Jesús vio la necesidad de un hombre, y sin importar que fuese día sábado y que estuviesen ahí los fariseos de la ley, lo sanó, porque era más importante sanarlo que la tradición judía. Y no podemos poner, esto nos enseña a nosotros, por encima la tradición de la misericordia. Y Jesús es excepcional porque desafía la religiosidad. Se lo pongo de otra manera: alguien puede ser sano sin haber aceptado a Jesús en su corazón. Se lo pongo de otra manera: todos merecemos la misericordia de Dios y ser sanos, antes que establecer reglas o pasos que hay que hacer aquí en la iglesia. Pero cambio de tema porque están muy serios. Dígale al que está a su lado, te hablan. Número 4, Jesús es excepcional porque aunque
desafía la religiosidad. En este cuarto punto, confronta el alma, pero siempre con compasión. Vemos a Jesús confrontando al ex paralítico, porque después de ser sanado, era día de reposo, van al templo, ellos van al templo en ese día. El ex paralítico va allá, yo creo para agradecerle al Señor o para pasarle ahí a los hermanos que lo habían visto por debajo, y va a pasarles así, mire, caminando derechito así. No sé, no dice la Biblia para qué fue. A lo mejor fue a ver a la hermana que le gustaba, porque no dice la Biblia si era casado o no, no sé. Y fue a decirle: ahora sí, te llevo de la mano, camina junto a mí. A lo mejor fue a decirle: ahora sí, mira, voy a ponerme a trabajar para juntar para la boda. No sé. Pero lo cierto es que está en el templo y Jesús se lo encuentra, y el verso 14 le dice al Señor Jesús: mira, Pedro, Ramón, no dice tampoco cómo se llamaba, póngale nombre usted. Mira, le dice: has sido sanado. ¿Y qué le dice al Señor? Como a otras personas le dice: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ahora, esto nos revela, escúcheme bien, si me presta atención y me regala unos minutitos más, esto nos revela que a Jesús no solamente le interesa nuestro cuerpo físico, sino que también al Señor le interesa se preocupa por nuestra alma también. Porque el milagro físico ya se lo había dado, pero Jesús quería una transformación más profunda, la transformación del alma. Y esto lo vemos varias veces. ¿Se acuerda de aquel paralítico que también 4 amigos meten por el techo de una casa? Cuando hacen todo el trabajo de subirlo, de abrir el techo, de bajarlo, cuando lo bajan y el paralítico está frente a Jesús, ellos lo llevan para que Jesús lo sane, y Jesús se le queda viendo al cojo, al paralítico, y lo primero que le dice: tus pecados. Porque no solo le interesa que sanemos físicamente, sino que estemos bien espiritualmente, emocionalmente hablando también. Y el milagro físico ya se lo había dado, pero Jesús quería lo espiritual, y le hace una advertencia. No fue una condena, no fue una amenaza, sino con amor le recuerda que la misericordia de Dios no nos puede llevar tampoco al descuido, sino al arrepentimiento, y le hace ver que puede haber consecuencias peores que una enfermedad física. Y Jesús lo sabía, porque el alma que persiste en el pecado puede terminar separada eternamente de Dios. Y el hecho de que el hombre haya ido al templo, pues nos sugiere que el hombre probablemente está agradecido, y Jesús aprovecha ese momento para guiarlo a algo mejor. Aprovecha a Jesús para llevarlo o guiarlo a una nueva vida, porque ha sido sanado, pero le hace ver que para que él pueda estar continuamente sano, físicamente hablando, necesita tomar una decisión espiritual. Y Jesús no se conforma con aliviar, escucha bien, el sufrimiento externo o el sufrimiento físico. Él quiere sanar nuestro sufrimiento interior. Él quiere sanar las heridas del alma y del corazón. Jesús no solo, escucha bien, quiere suplir tu necesidad. Él no solo quiere ayudarte en las cuestiones legales y económicas que tú tienes o físicas. Él no solo quiere sanarte de tu enfermedad, Él quiere tu bienestar completo. La carta de Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dice, y que tengas salud, así como prospera también tu alma. A Dios le interesa nuestro bienestar
completo, te sana, pero también te llama al arrepentimiento, te da su amor, pero también te confronta con la verdad para que no sigas en el camino que te va a destruir. Él no solo trata con los síntomas, sino con la raíz, que es el pecado. Y hoy, como este hombre, Jesús te dice: estás siendo restaurado, entonces no vuelvas atrás. Estás siendo sanado, pero no peques más. Estás experimentando la libertad, bueno, no vuelvas a caer en cautiverio. Eso es lo que el Señor nos dice el día de hoy: vive en libertad. Y el apóstol Pablo dice que no usemos esa libertad para volver a caer en la esclavitud del pecado. Entonces, ¿qué enseñanza tan más completa? Vemos que Él no ignora nuestra necesidad. Vemos que sus palabras tienen poder para sanar. Vemos que confronta y desafía la religiosidad, pero vemos que también confronta nuestra alma. Yo no sé si alguna de estas es aplicable para ti el día de hoy, si solo una, si dos, si todas, no lo sé. Jesús es excepcional. Y tengo una quinta razón y avanzo en ella, si me puede venir a ayudar el hermano Meni. Jesús es excepcional, número 5, porque se revela como el Hijo de Dios. Y yo encuentro que no solo se revela como el Hijo de Dios, sino que hace ver que es igual al Padre. Jesús no solo sanó en el día de reposo, sino que declara su igualdad con Dios cuando dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, ¿qué es lo que dice? Que está trabajando en la obra, ¿no? Lo que hace ver es que está en el sentido espiritual, está obrando. Está obrando en nuestras necesidades. Él obra en medio de nuestras circunstancias. Él obra en nuestro espíritu. Él obra en nuestro interior. Él obra en nuestro corazón. De hecho hay un canto que dice: aunque no pueda ver, tú siempre estás obrando. Entonces, todos los días Él obra. Él trabaja en nosotros. Él trabaja, Él obra en el propósito de Dios para nosotros todos los días. Y afirma que su obra es la misma del Padre. Y esta declaración que Él hace provoca aún más rechazo entre los líderes religiosos. Si ya lo detestaban, ahora con más ganas lo quieren aprender y matar, porque no entienden claramente que Jesús es igual a Dios, que Jesús está allí, que ha sido enviado por Dios. Y el hombre que fue sanado, ahora cuando se encuentra con Jesús, porque cuando fue sanado no se dio cuenta quién lo sanó, pero en el templo se le encuentra y sabe que es Jesús. Y ahora le cuenta a este hombre sanado a los judíos lo que Jesús había hecho. Y quizás se lo cuenta por gratitud, pero se enciende la oposición en los judíos. Y Jesús no retrocede, Jesús no se detiene, Jesús no se intimida. Le dice: mi obra, en pocas palabras, es la de Dios. Y si me condenan a mí por sanar, también están condenando a mi Padre. Jesús no está rompiendo con el día de reposo, está cumpliendo con compasión. Está revelando que el amor de Dios no se detiene ni siquiera en día sábado. Está comprobando que la gracia de Dios no descansa. Está comprobando que la obra de Dios no se detiene. Está comprobando que el propósito de Dios sigue avanzando. Está declarando que Él siempre está obrando, aunque no lo entienda, aunque no lo pueda ver, aunque no lo pueda asimilar, aunque no tenga lógica y no tenga sentido, aunque rompa con las reglas, con la tradición, con los protocolos. Él siempre está obrando y no necesita nada para obrar. Él siempre está orando. Y los judíos no entendieron esto. Lo cierto es que Jesús afirma ser Dios. Escuche bien, lejos de corregirlos,
Jesús reafirma su declaración en los versículos siguientes, haciendo ver que tiene una unidad con el Padre y que esa unidad es perfecta, que actúa en completa armonía con el Padre. No está en desarmonía sino que está en sintonía con el Padre. Pero a la vez vemos la humanidad de Jesús, y que aún en la humanidad y la divinidad de Jesús, el Padre revela su voluntad y dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Tiene la aprobación del Padre, tiene la autoridad del Padre, tiene el poder del Padre. Y dice: mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Y por eso dice en Juan 14:9: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Escuche bien lo que le quiero decir esta noche y cierro con esto. Nuestra fe no está puesta, o nuestra fe no puede estar puesta en un profeta, en una persona, en una religión. Nuestra fe debe de estar solamente puesta en el Hijo eterno de Dios, el verdadero Dios, Jesucristo. Jesús, el que tiene todo poder, toda autoridad. Eso quiere decir que nuestra adoración es para Él, que nuestra confianza está puesta en Él, que nuestra obediencia es de Él, que nuestra entrega total es para Él, porque Él no es común. Lo vuelvo a decir: Jesús no es común. Jesús es excepcional. Su esencia, su autoridad, su poder es maravilloso. Y si has creído en Él, sigue creyendo en Él. Si vives para Él, vive todos los días para Él. Reconócelo todos los días de tu vida. Sírvele todos los días de tu vida. Ámale todos los días de tu vida. Créele todos los días de tu vida. Cree que para Él no hay nada imposible. Jesús verdaderamente es excepcional. Y te recuerdo que no es indiferente a tu dolor, que no ignora tu dolor, que no está lejos de tu necesidad. Él se acerca, Él te ve, Él te habla, Él te ama y tiene poder para levantarte. Y no solo tiene poder para restaurar nuestro cuerpo físico, confronta nuestra alma con amor, nos llama a un cambio verdadero. Nos desafía las estructuras de la religiosidad, nos revela lo que realmente es decir, nos revela que es el Hijo de Dios, que fue hombre hecho carne. Y escucha bien: vivimos en un mundo lleno de promesas huecas, de rutinas religiosas sin vida y de soluciones humanas que a veces no alcanzan. Pero Jesús sigue siendo la única respuesta el día de hoy. Jesús sigue siendo capaz de transformarnos por completo. Aquí está el pastor Roberto de Ojinaga. Vino hoy a revisión médica, pero hace unas semanas atrás el pastor llegó a Delicias desde Ojinaga con mucha dolencia, con malestares. Tenía una hemorragia, expulsaba sangre. Y después de hacerle muchos estudios le dicen que probablemente leucemia, que tiene un problema con su médula y le dicen que probablemente puede curar con tratamiento, pero un tratamiento largo y costoso. Pero vino un domingo y el Señor le dio una palabra, y desde ese día el Señor lo sanó, ¿verdad, pastor? Y hoy, cuando fue a los chequeos médicos, le dijeron que no tiene nada.
Porque Jesús es excepcional. Porque Él tiene todo poder. Porque para Él no hay nada imposible. Porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Yo no sé cómo llegaste, yo no sé cómo viniste el día de hoy, pero Él quiere hacer algo en tu vida. Él quiere hacer algo en ti. ¿Por qué no te pones de pie en esta hora? Y ahí donde estás, cierra tus ojos y dile en tus palabras: